Hola chicos, storytime de la vez que me quedé en clases y me tuve que meter la caca de vuelta. Bueno, yo la noche pasada había comido muchas papas fritas y al día siguiente en la escuela me andaba pedorreando y en clases todos decían que olía a culo, pero yo no sentía nada. Luego al rato me empiezan a dar unos dolores en el estómago y no podía ir al baño porque el profesor no estaba y los baños estaban cerrados. Entonces me aguanté un rato, pero tuve que salir corriendo porque ya venía la caca y de la nada me cagué mientras corría, pero como iba tan rápido, nadie vio que se me cayó una caca por el pantalón. Entonces la caca quedó ahí tirada en el suelo y al rato después llego y todos empiezan a sentir un olor extraño hasta que ven un cerote en el suelo y se pusieron a gritar y decían que fue un perro. Como ya se me había caído una caca, me dio un dolor súper fuerte y salieron unos 5 cerotes y los tenía guardados en el pantalón y como no quería pasar vergüenza, me los metí de vuelta. Y cuando llegué a mi casa estaba todo cagado y tuve que ir al baño. Cuando me iba a sentar, salió un cerote gigante y salió disparado al suelo. Luego cuando cayó al suelo explotó y quedó el baño lleno de caca y con olor a muerto. Me aguanto el pis y se siente muy bien. Empecé a descubrir que aguantar el pis sienta bien cuando tenía 14 años. Era una adolescente muy hormonal por aquel entonces y seguía siéndolo hasta ahora porque me sentía mejor que soltándose. Para mí, era lo mejor que podía sentir y tenía ciertas fantasías cuando me aguantaba el pis y acabó convirtiéndose en una adicción. Rápidamente me llevó a mojar un poco la ropa interior cuando lo hacía. Siempre lo ignoraba cuando ocurría, pero el problema se agravó cuando mi madre encontró mi ropa interior. Supongo que se dio cuenta de que me los había estado meando por el olor, pensó que era por la vejiga y empezó a interrogarme al respecto. Intenté razonar con ella y decirle que a veces tengo pérdidas y que no debería ser un problema, pero se toma el problema demasiado en serio y piensa que eso está mal y que siempre podría hacerme pis encima en público, cuando en realidad solo lo hago cuando estoy en la cama. Ella tomó cartas en el asunto y a principios de junio pidió cita a un neurólogo. Fuimos a la playa antes de la cita y le dije que el agua salada me curaba de mi problema, lo que hizo que ella se lo creyera y cancelara la cita. Pero sigo haciéndolo y quiero dejar de hacerlo, no porque quiera, sino porque tengo miedo de que mi madre siga flipando y pueda mandarme allí de verdad. Esta mañana me desperté y necesitaba orinar. Intenté levantarme, pero sentí que me soltaba, así que aguanté y conseguí orinarme los calzoncillos y la ropa interior. Me los cambié y los tiré en el cajón. Ella los encontró esta tarde y ahora está empeñada en llevarme al hospital, donde probablemente tendré que confesar qué es lo que estoy haciendo en realidad. Mi hermana se declaró a mi marido y hasta se le insinuó enseñándole el cuerpo, así que decidimos contarle todo a la familia. Llevo unos 2 años casada con mi marido, Roberto. Mi hermana, Inés, y su marido, Jaime, son novios desde el instituto. Siempre fuimos muy unidas, y a pesar de llevarnos poco en edad, ella siempre actuó como una segunda madre para mí, así que jamás sospeché nada de su parte. Conocí a Roberto en la universidad, yo tenía 20 años y él 23. Destacaba tanto en los estudios como en los deportes, y ni hablar de lo guapo que era, así que era bastante conocido en el campus. Obviamente, me colgué de él desde el principio. Inés también estudiaba en la misma universidad, sobre todo porque yo era nueva, y mis padres querían que estuviéramos juntas. Ella me metió en su enorme grupo de amigos, y él formaba parte de ese grupo. Nunca me atreví a tirarle la caña porque respetaba muchísimo a Inés y a sus amistades. No quería causar mal rollo ni situaciones incómodas. Ella lo era todo para mí, pero con el tiempo, Roberto y yo fuimos haciéndonos muy cercanos. Me fue gustando cada vez más, y empecé a notar que Inés casi ni le hablaba, lo cual me parecía raro, siendo que se llevaba genial con todos los demás del grupo. Pero no dije nada. Pero antes de empezar, me gustaría invitarte a ver la parte 2 y final en mi canal Ana Reddit. El enlace también está dentro del perfil. Al final le confesé que me gustaba. Ella me dijo que no me hiciera ilusiones, que él no quería nada serio con nadie. Me destrozó, pero traté de verlo solo como un amigo. Pero él acabó declarándose en mi cumpleaños 21 y empezamos a salir. Y tiempo después, nos casamos. Y aquí estamos. Durante todo nuestro noviazgo, Inés empezó a alejarse de mí. Hablamos del tema cuando Roberto y yo empezamos a salir. Y le dije que, si ella no se sentía cómoda, cortaría con él sin problema, porque era su amigo. Pero lo rechazó de plano. Me abrazó y me dijo que estaba feliz por mí. Así que le creí. Aún así, siguió alejándose. Jaime no iba a la universidad. Trabajaba con su padre en una pequeña empresa de reformas en Zaragoza. Es un buen tío, de verdad. Siempre lo dio todo por Inés. Pero por la cultura que tenemos, muchas mujeres no se van de casa hasta que se casan. Así que en esa época, tanto Inés como yo seguíamos viviendo con nuestros padres. Cuando Jaime consiguió ahorrar lo suficiente para comprarse una casa, le pidió matrimonio a Inés, y ella aceptó. Un año más tarde fue Roberto quien me lo pidió a mí, y por supuesto, dije que sí. Hasta ese momento, lo único que había hecho Inés era distanciarse. Pero el día que reuní a toda la familia para anunciar nuestro compromiso, se echó a llorar. Pensé que era de la emoción, hasta que mi madre me dijo que debería haber tenido en cuenta los sentimientos de mi hermana antes de soltar la noticia.
familia. Fue rarísimo. Nadie parecía contento. Mi madre se llevó a Inés a su habitación, pero mi padre se quedó. Él me explicó que Inés no estaba bien con Jaime. Le creí. Desde entonces, se distanció aún más. Cuando intentaba hablar con ella, me contestaba con monosílabos, y cuando lo comenté con mi madre, me dijo que lo estaba pasando mal y que no la agobiara, así que decidí dejarla tranquila. Hasta que Roberto me confesó que Inés llevaba semanas escribiéndole sin parar. Me enseñó los mensajes. Le preguntaba si podían hablar o verse. También le escribía a altas horas de la noche. El último mensaje fue una serie de fotos suyas con vestidos súper provocativos, pidiéndole que eligiera el más bonito. Fue entonces cuando él decidió contármelo antes de que alguien más dijera algo. Y no, Roberto no le dio pie en ningún momento. Sus respuestas eran frías, y la verdad, si no estuviera tan decepcionada con mi hermana, diría incluso que fue borde. Estaba incómodo, pero aguantó por mí. No sé cómo llegamos a este punto, pero ahí estábamos, los dos sentados en el sofá, en completo silencio, después de que Inés desapareciera de nuestras vidas sin dejar rastro. Habían pasado semanas desde el accidente de Roberto, y aunque físicamente se recuperaba bien, emocionalmente estaba destrozado. Lo notaba en la forma en que evitaba mirarme durante más de unos segundos, en cómo se levantaba a mitad de la noche y se quedaba mirando por la ventana como si esperara verla aparecer en cualquier momento. Una parte de mí aún no podía creer lo que había hecho. ¿Cómo se llega a ese nivel de obsesión? ¿Cómo alguien que una vez fue tu hermana, tu mejor amiga, tu cómplice en todo, se convierte en alguien capaz de destruirte con una sonrisa en los labios? Tenemos que hacer algo, dije, rompiendo el silencio. ¿Hacer qué? Me respondió, casi en susurro, sin apartar la mirada del suelo. No podemos dejarlo así. No puede desaparecer y ya está. Tiene que haber consecuencias. Roberto, no se puede huir de todo. Él se frotó las sienes con las manos, cansado. Parecía llevar un peso encima que lo doblaba. ¿Y qué propones? ¿Buscarla? ¿Denunciarla? ¿A quién? ¿Por qué? ¿Por enamorarse? No es amor, Roberto. Esto es una enfermedad. Es una manipulación emocional brutal. Es acoso. Y casi te mata. Lo siguiente que supe fue que me encontraba en el salón de mis padres, sentada frente a mi madre, que se negaba a mirarme a los ojos. Mi padre no estaba. Según me dijo ella, había salido a despejarse. Mentira. No quería enfrentar la verdad. No tienes derecho a venir aquí exigiendo explicaciones, me dijo, con esa voz cargada de superioridad que tanto odiaba. Tu hermana está enferma, sí, pero tú también la empujaste a esto. Perdona, siempre fuiste la favorita de papá. Siempre te saliste con la tuya. Ella solo se perdió un poco. ¿Se perdió? Mamá se tiró sobre el coche de mi marido. ¿Eso no es suficiente para que por una vez digas que algo no está bien? No levantes la voz en mi casa. Esa conversación fue el final de cualquier vínculo con ella. Me fui sin mirar atrás. Una semana después, Jaime me llamó. Hacía semanas que no hablábamos, desde que se separó de Inés. Sonaba nervioso. Me citó en un bar del centro de Zaragoza. Cuando llegué, me esperaba con una carpeta bajo el brazo. Me la entregó sin decir nada. ¿Qué es esto? Fotos, cartas, cosas que encontré en su escritorio. No sé si te ayudarán, pero deberías verlas. Me temblaban las manos al abrirla. Lo que encontré dentro me heló la sangre. Recortes de periódicos viejos de la universidad, fotos nuestras, mías con Roberto, algunas claramente tomadas a escondidas. En una de las cartas, escrita con su caligrafía tan cuidada, decía: él nunca fue suyo, solo me lo robó antes de tiempo. Esto es de antes de que siquiera saliéramos, murmuré. Lo sé. Y hay más, mucho más. Me entregó un pendrive, lo metí en mi bolso. Él me miró. Serio. Lo que hay ahí no lo entiendo del todo, pero tú sí lo harás. Ten cuidado. Esa noche ya en casa, conecté el pendrive. Había carpetas organizadas por años, videos, grabaciones de voz, incluso un diario escaneado. Y un documento en particular me hizo estremecer. Un archivo de texto titulado Plan Octubre.